24. Presidentes de los partidos de Chile Vamos se reunieron con el titular del Partido Republicano, Arturo Esquella, con el fin de delinear lo que será la segunda vuelta presidencial. Vamos a hablar de este, otros temas, también el futuro de la colectividad de centro-derecha. Para eso nos acompaña el presidente y diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. ¿Cómo está, diputado? Gracias por este contacto. Gracias a ti, Nicolás. Muy bien. Muchas gracias. Diputado, ¿qué se saca en limpio de estas reuniones con el Partido Republicano y me imagino también con el candidato José Antonio Kast, a quien Chile Vamos ya ha entregado su respaldo oficialmente para la segunda vuelta? Bueno, el domingo en la noche, Evelyn Matei tomó la iniciativa, decidió muy temprano, la primera de todas, de ir a saludar a José Antonio Kast, de darle el respaldo públicamente, de aparecer en la televisión junto a él, diciendo que teníamos un deber con Chile, un deber de derrotar a la izquierda, de derrotar a la candidata del oficialismo, a la candidata de la continuidad. Nosotros inmediatamente nos pusimos a trabajar y el lunes en la mañana, a las 11 de la mañana, en la UDI se juntó la comisión política, se juntó la directiva, acordamos ponernos a trabajar desde ese minuto y tener una coordinación con todos nuestros alcaldes, concejales y dirigentes de base para trabajar cada uno en sus regiones por la candidatura de José Antonio Kast. Y ayer, en la mañana y el martes, nos juntamos los presidentes de Chile Vamos con el presidente del Partido Republicano, con Arturo Esquella, para coordinar ese trabajo territorial. Y entre otras definiciones, tomamos la decisión de nombrar a una persona por partido para que se coordine directamente con el comando de la campaña, de tal manera de que territorialmente esto funcione como reloj. Y en el caso de la UDI, nosotros nombramos a Eduardo Cretón, que es diputado electo por la Araucanía, que sabe mucho de campañas, que conoce muy bien la UDI de Arica a Punta Arenas y que ya trabajó con Martín Arrado en la Convención Constitucional, pues que los dos eran convencionales y estaban en la misma bancada. Ya, a ver, tengo una duda y usted me corrige, porque la información hasta ahora es que hay un nexo de la UDI con la campaña de Kast, de RN, no así con Evópoli. ¿Es así? No lo sé. La verdad es que ayer en la reunión, Arturo Esquella y nosotros acordamos enviarle a la brevedad ese nombre. Probablemente en Evópoli, que entiendo que tenían reunión de directiva hoy, será hoy cuando definan quién es ese nombre. Ya, pero está contemplado. Renovación Nacional y la UDI lo hicimos ayer en la tarde. Sí, los cuatro acordamos que los tres partidos de Chile Vamos iban a enviar un nombre para que fuera ese contacto, ese enlace con el comando, de tal manera de coordinar bien el trabajo territorial. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué va a aportar Chile Vamos a la candidatura de José Antonio Kast? ¿Y qué le está pidiendo la candidatura de José Antonio Kast a Chile Vamos en esto? Bueno, esta campaña es muy corta. Son 3 semanas y media. Se pasa volando. Lo principal que va a aportar Chile Vamos, yo diría que son dos cosas. La primera, Chile Vamos tiene una red de alcaldes, de concejales, de gobernadores regionales en todo Chile, que tiene una capacidad muy grande de llegar a una gran cantidad de millones de vecinos, y creo que ese apoyo de los liderazgos locales es muy importante en una campaña presidencial. Y lo segundo es que nosotros le ofrecimos ayer a Arturo Esquella nuestros cuadros técnicos. El programa de gobierno de Evelyn Matei, yo diría que es probablemente el programa más sólido y que tomó más tiempo construir desde el retorno a la democracia de cualquier candidato. La verdad es que ahí hay propuestas muy elaboradas, no solamente anuncios, hay cosas muy al detalle, y nosotros lo que le ofrecimos fue poner a disposición del comando y del programa de José Antonio Kast estas ideas y estas propuestas. Y de hecho ya se juntó Juan Luis Osa, que era el encargado del programa de Evelyn Matei, con Carmen Sosa, que es la encargada del programa de José Antonio Kast, y también, como es de público conocimiento, ayer se juntaron los cuadros técnicos en materia económica. Esperamos que en los próximos días puedan juntarse los cuadros técnicos en temas de vivienda, educación, salud, seguridad, para que podamos construir un programa de gobierno sólido, mucho más sólido que el de Kast o el de Evelyn Matei sola, de tal manera ofrecerle a los chilenos algo que de verdad les haga sentido y que de verdad se vea desde lejos que son propuestas que pueden resolver problemas. Oiga, a propósito de programas, ¿qué le parece que la candidata Janet Jara tome ideas también del programa de Evelyn Matei, que es lo que ha anunciado en las últimas horas? Bueno, me parece muy bien. Creo que las ideas de Evelyn Matei son justamente las que Chile necesita, pero que Janet Jara no se haga ninguna ilusión. Nosotros vamos a trabajar día y noche, desde el lunes que acaba de pasar hasta el mismo día de la elección, para derrotarla.
Y nosotros lo que queremos no es solamente derrotarla, queremos derrotarla por un margen muy amplio. Nosotros queremos llegar con una gran victoria para que el gobierno de José Antonio Kast tenga el 11 de marzo la fuerza, el respaldo ciudadano suficiente para poder aprobar reformas y cambios que Chile necesita. Y para eso, el 14 de diciembre tenemos que tener una victoria clara. Ya, ahora, papá vino, porque lo conversamos un par de veces durante la campaña de la candidata Evelyn Matei, diputado, aquí o también vía remota. ¿Cómo se pasa desde las críticas al candidato José Antonio Kast, desde la pelea, desde la campaña sucia que se acusó en algún minuto de los republicanos, a un apoyo sin condiciones, totalmente directo y automático, digamos, a la candidatura de quien en su minuto fue ampliamente criticado? Todo el mundo sabe que aquí hubo escaramuzas, que aquí hubo roce, que desde el comando de Evelyn Matei hubo hasta cierto punto molestia por algunas cosas que ocurrieron en la campaña. Pero por sobre cualquier consideración política o personal, primero está Chile. La primera responsabilidad nuestra es hacer lo que sea mejor para Chile. Y que gane la candidata a la continuidad, que gane Janet Jara, que es la que pretende darle seguimiento a lo que ha hecho este gobierno, es lo peor que le puede ocurrir a Chile. Así que sí, no lo niego, Nicolás. Tuvimos problemas, tuvimos roce, tuvimos escaramuza, hubo molestia, hubo telefonazos de un lado al otro, recriminándose actitudes que nos parecieron incorrectas. Pero nada de eso puede ponerse por delante del interés y del bien de Chile. Y nosotros no tenemos ninguna duda, cuando hay que elegir entre José Antonio Kast y Janet Jara, que José Antonio Kast va a ser un mucho mejor gobierno y que con él tenemos las posibilidades de hacer las reformas que Chile necesita, y con Janet Jara no tenemos esas posibilidades. Sobre todo en materia de seguridad, en donde vamos a aprobar leyes polémicas, leyes que otros congresos no se han atrevido a aprobar, y en materia de economía, para crear empleo y aumentar los salarios de todos los chilenos. Ya, a ver, pero en un botón de muestra, un tema bien práctico, fueron muy críticos y tenían sus argumentos respecto a la propuesta de la campaña de Kast de reducir el gasto público, gasto fiscal, digamos, en 6.000 millones de dólares en 18 meses. La candidata, la UDI, también dijo es imposible y que demuestre cómo pueden hacerlo. Le hago la pregunta, ahora con las conversaciones y el apoyo a la candidatura de Kast, ¿se mantiene ese punto del recorte de 6.000 millones de dólares que ustedes dijeron era imposible? Bueno, ayer en la reunión de los economistas del comando de Evelyn Matei con Quirós, que es el economista jefe, digámoslo así, del comando de José Antonio Kast, llegaron a un acuerdo de revisar los plazos y de revisar qué cosas van a ser cortes y qué cosas van a ser reasignaciones. Justamente el hecho de que nosotros nos vamos a incorporar en la parte programática le da la oportunidad al programa de gobierno de José Antonio Kast de mejorar. Todo es perfectible, nada es perfecto. El programa de Evelyn Matei también era perfectible. Y justamente esa reunión lo que permite es que aquellos flancos que nosotros veíamos como más débiles o más dudosos en cuanto a su realización se pueden transformar en los puntos fuertes de la propuesta económica del próximo gobierno de José Antonio Kast. Así que esa fue parte de la conversación de ayer y Quirós lo dijo con toda claridad. Estamos abiertos a revisar los plazos y a ver qué cosas van a ser recortes del presupuesto y qué cosas van a ser reasignaciones. Y con eso vamos a poder salvar el punto. Vamos a tener una reducción del gasto fiscal, pero de manera en que ningún chileno tema de que se le pueda tocar algún peso a lo que hoy día es gasto social. Ya, porque ustedes en su minuto decían, la propia candidata Evelyn Matei, que se había proyectado, estudiado, analizado llegar hasta 8.000 millones de dólares en algún minuto, se dijo imposible, se bajó a 6.000 y luego terminó en 2.000 millones. O sea, hay una brecha. Los plazos evidentemente es un tema. Y eso puede ser un cambio relevante para el objetivo, pero yo imagino que el objetivo no se va a mover desde la candidatura de Kast, que puso uno de los ejes, y de dónde sacar esto, digamos. Bueno, Evelyn Matei propuso un recorte y reasignaciones de 8.000 millones. José Antonio Kast de 6.000. Entonces mucha gente puede preguntarse, entonces, ¿por qué Matei criticaba a Kast de que era excesivo lo que estaba proponiendo? Si ella propone, eran los plazos. Sí, Evelyn Matei lo que decía eran 2.000 millones al año. En cambio, José Antonio Kast decía 2.000 millones cada 6 meses. Entonces, todos queremos recortar el presupuesto. La pregunta es cuál es la mejor forma de hacerlo. Y lo que ayer acordaron los economistas es revisemos bien los plazos y hagamos las cosas bien. Que probablemente sea algo intermedio entre lo que propuso Evelyn Matei y lo que está proponiendo José Antonio Kast. Sí. Ahora, en términos de propuestas,
¿Se podrían incorporar también propuestas del programa de Franco Parisi, como lo está haciendo la candidatura opuesta a Kast, en este caso Janet Jara? Sí, absolutamente. Franco Parisi tenía varias propuestas en materia de seguridad que parecen interesantes y por lo tanto hay que estudiarlas bien y las que sean buenas ideas hay que incorporarlas. Si al final... ¿Y reducir los Franco sueldos, Parisi por ejemplo? Sabemos que tenía fortalezas. ¿Reducir los sueldos de quién? De los cargos del Estado, digamos, un tope de 5 millones de pesos, que nadie gane más que el presidente de la República. Que lo incorporó, de hecho, ahora anunció. Yo para serte franco... Sí. Ya, es que yo para serte franco no sé qué propuesta de esa índole tenía el programa de José Antonio Kast. Pero sí tengo muy claro que parte del discurso de la candidatura de José Antonio Kast fue reducir drásticamente el gasto en funcionarios del Estado. Y yo me imagino que parte de eso tiene que ver con el recorte de programas que hoy día están siendo mal evaluados y por otra parte también revisar algunos de los salarios más altos de la administración pública. Así que todo eso está dentro de lo que se puede estudiar, porque el compromiso de rebajar el gasto fiscal, el gasto del Estado, es un compromiso muy fuerte y las cifras de las que estamos hablando son muy altas. Por lo tanto, eso por supuesto que va a estar sobre la mesa. Sí. Diputado Ramírez, ahora le pregunto como presidente de la UDI de lo que tiene que ver con Chile Vamos. ¿Con qué peso queda Chile Vamos, la coalición de centro-derecha? Hay algunos líderes anteriores, por ejemplo, Cristian Monker, que estuvo conversando conmigo ayer, que hablaban de un fin del ciclo. Usted ha dicho que es prematuro hablar de un fin del ciclo y el fin de Chile Vamos como tal. Sí, yo le tengo aprecio a Cristian Monker, que él fue presidente de Renovación Nacional hace 10 años, cuando yo era secretario general, y por lo tanto nos tocó trabajar mucho juntos. Además tuvimos una elección que tuvimos que preparar en conjunto muy exitosa, la del 2016, en esas municipales tuvimos nuestro mejor resultado histórico. Así que le tengo aprecio, pero no estoy de acuerdo con él. Y la razón es muy simple. El Partido Republicano de José Antonio Kast, más Johannes Kaiser, el Partido Nacional Libertario, más los socialcristianos, obtuvieron un 23% de la votación en la Cámara de Diputados. Nosotros obtuvimos más del 21%, Chile Vamos. Es decir, hay menos de 2 puntos de diferencia entre lo que sacó Republicano, más Nacional Libertario, más Social Cristiano y lo que sacamos nosotros en Chile Vamos. Por lo tanto, decir que este es un proyecto que no existe, alguien por ahí dijo que Chile Vamos estaba muerto, me parece una exageración. Somos la segunda fuerza política más importante de Chile. Tenemos Renovación Nacional y la UDI tienen segundo y tercer lugar en cantidad de parlamentarios en el Congreso. Entonces, la verdad es que pueden haber críticas, eso está bien, pero para que la crítica cale, yo creo que tiene que ser proporcional. Pero como decíamos que ver ayer, de hecho, exagerada, en lo parlamentario se puede analizar desde el punto de vista, pero lo que tiene que ver con lo presidencial, y no solamente la figura del presidente, es volver a ser gobierno. Han habido fallo tras fallo. No lo digo despectivamente, un hecho de la causa, digamos. Ahí evidentemente algo pasa. Bueno, tuvimos una primaria. Tuvimos una primaria en primera vuelta y las primarias se enfrentan entre proyectos de derecha y en este caso la ciudadanía confió más en el proyecto de José Antonio Kast. La derrota duele. Yo siempre he pensado que el proyecto de Elías Matei es mejor para Chile, pero los chilenos decidieron otra cosa y uno tiene que acatar eso porque somos demócratas siempre. Ahora, ¿hay que hacer algún análisis de lo que ocurrió? Por supuesto que sí. ¿Va a haber que hacer autocríticas? Por supuesto que sí. Pero han pasado menos de 72 horas desde que conocimos los resultados y hoy día lo que los chilenos creo yo que esperan es que nosotros apoyemos con toda la fuerza del mundo para que José Antonio Kast llegue a la moneda y no la candidata a la continuidad. Pero en el análisis, en la conversación, ¿seguir aliados con Renovación Nacional, con Evópoli también después de estas elecciones? A ver, había una discusión, Nicolás, que tiene 20 años en la derecha chilena, que es si lo que conviene es que seamos partidos aliados o si lo que conviene es formar un gran partido, que siempre se ha dicho que se llamaría Partido Popular, como el Partido Popular de España. Y esa discusión, que tiene 20 años, que cuando apareció Evópoli empezó a incorporar en la discusión a Evópoli, en fin, es una discusión que tiene, ¿cómo decirlo?, adherentes y detractores en todos los partidos. O sea, dentro de la UDI hay gente que cree que es buena idea tener un solo partido y hay personas que creen que es una mala idea. Lo mismo ocurre en Renovación Nacional. Yo creo que ese debate es interesante. Yo nunca me he negado a tenerlo y creo que hay que tenerlo. Pero no sé si el mejor momento para tener ese debate es en periodo electoral. Porque, de verdad, estamos en elecciones.
el hecho de que nuestra candidata no haya pasado a segunda vuelta no significa que esto ya dejó de ser problema nuestro. Claro. Nuestro compromiso con el cambio es real. Está bien. Y la derrota que queremos... Pero después de la segunda vuelta, real. ¿hay que conversar esto dentro de Chile Vamos? ¿Se debe conversar? Diciembre, Sí. enero. Por supuesto. Sí, por supuesto que sí, diciembre, enero. De hecho, en la UDI vamos a tener un consejo general o consejo auxiliario, ahí estamos viendo en enero. Entiendo que RN además va a tener una elección interna en marzo. Se vienen momentos en que va a haber debate, se vienen momentos en que va a haber reflexión. Por supuesto que sí. Pero de acá al 14 de diciembre estamos en campaña y lo que tenemos que hacer es derrotar al gobierno. Bien, diputado Guillermo Ramírez, agradecerle nuevamente su tiempo y conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, Nicolás, que te vaya muy bien. Hasta luego.